Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a hacer es preparar el soporte para pintar luego 3 lienzos y pegarlos. La estructura, bueno, es un DM de grosor y los lienzos son de 20 por 20 y se ha cortado pues dejando 5 centímetros a cada lado y de separación entre ellos. Entonces, si son 20 de ancho, pues se corta 20 más 5 más 5 son 30, sería una tabla de 30, y luego son 20, 40, 60, 70 y 80. Así tenéis la medida. Pero primero vamos a hacer lo que es el soporte. Me he puesto aquí encima del torno para que me resulte más fácil, y lo que voy a hacer es aplicar pues un color más oscuro, porque quiero dar lo que es la técnica de trapeado con el trapo. Entonces pongo primero una base de tono más oscuro y posteriormente, una vez seca, le doy con el trapo y utilizo un color más claro. Voy a prepararme para no mancharme. Pongo esto y simplemente es dar esta primera capa con la brocha. Esto es un poco ancho, pero bueno, voy a usar el chalky en azul. A ver. Y lo extiendo. Ya sabéis que los colores oscurecen a medida que se van secando, pero que es muy importante extender muy bien. Y también por los laterales. Posteriormente le daremos una lija para que quede aún más suave. ¿Veis? Voy utilizando las dos caras de la brocha. ¿Veis? Vamos dando con las dos caras de la brocha. Esto se quita de aquí. Lo vamos a utilizar pues como soporte para 3 lienzos, como si fuera un marco, pero de distinta forma, más moderna. Y vamos aplicando, extendiendo bien y repasando rebabas. Bien, ya está completamente seco. Es un chalky, con lo cual ahora lo que voy a hacer es darle una lija. En este caso es una lija de agua de 600. Y le damos una ligera lija. Ahí. A este otro lado. Los cantos también cuentan. Y veis que queda el polvillo. Entonces lo que hacemos es, con un trapo seco, lo recogemos. Ahora queda súper suave y más uniforme. Vamos ahí, aquí y aquí. Muy bien. Ahora es importante la elección del siguiente color y la dilución en agua. Entonces veis que tengo aquí un recipiente. El color siguiente va a ser más clarito, en este caso es el brisa marina, y lo que tengo que hacer es diluirlo en agua. Pongo, por ejemplo, 2 pinceladas gordas y bastante más de agua. Pongo ahí y diluyo hasta que la mezcla pues quede uniforme, que no haya grumos de pintura, sino que esté totalmente diluida. Dejo aquí por si acaso la brocha. Y otra cosa importante es el tipo de trapo que vamos a utilizar. No es lo mismo, pues por ejemplo, que es una camiseta de algodón, o lo que es el yute, o lo que sería pues por ejemplo, mira, esta misma toalla, ¿no? Que también es algodón, pero es toalla. Otra cosa a tener en cuenta, no hagamos esto. Sería como hacer una muñequilla lisa. Lo que importa aquí
son las arrugas. Entonces sería hacer muchas arrugas. ¿Veis la diferencia? Esta sería una. La mejor forma de saber cuál es el efecto que más nos gusta es probando los distintos toques. Yo voy aquí y simplemente, ¿veis? Voy haciendo la pasada. Con el yute hago lo mismo. Me cercioro de hacer bastantes arrugas. Y continúo, la pongo a continuación. Veis que el efecto es completamente distinto porque no absorbe tanta agua, queda muchísimo más claro. Y con el de algodón será un poquito más intermedio. Pues la toalla está pensada, ¿veis? Es lo mismo, el efecto es diferente. Voy a unificarlo todo con este antes de que seque, y si hace falta dar una segunda capa, incluso más clara, pues se da. A esta técnica también se le llama, aparte del trapeado de trapo, se le llama el de efecto nuboso, porque queda como muy nuboso el efecto. Se puede hacer en paredes y en cualquier objeto, en muebles, como decoración. Vamos aquí y vamos golpeando, y haciéndolo un poquito uniforme. Nos venimos ahora aquí y lo mismo. No sabemos el resultado final hasta que se ha secado del todo. Ya sabéis que todos los colores oscurecen. Me voy a sentar para hacer los bordes. Y podemos esperar a que seque esta y volver a dar otra capa. Esperamos que seque, veis que queda muy difuminado, pero aún así se siguen viendo zonas del color original del principio. Venga, ¿me dejas pintar? ¿Ya? Bien. Esto ya está terminado. Lo que pasa es que le voy a dar una segunda capa. Lo podríamos dejar así y barnizarlo. O como voy a hacer ahora, voy a lo que me ha quedado aquí en el recipiente, le voy a añadir un poco de blanco para aclarar ese tono. Y con lo mismo, sin añadir ya agua, ya tiene bastante agua para que sea diluido de lo que me ha quedado antes. Lo que pasa es que esté bien mezclado para que sea un poquito más claro. Voy a que no tenga grumos ni pegotones de pintura. A veces las burbujitas de tanto remover pues nos confunden. Clarito. Aunque sea chalky con agua, le estoy mezclando acrílicos, son dos pinturas al agua, se pueden mezclar bien. Bien, voy a utilizar el mismo trapo que antes. Voy a hacer, pues eso, arrugas, que queden bien definidas las arrugas, y comenzamos de nuevo. Voy a limpiar aquí, lo meto ya en el agua y rebajo un poco, y veis cómo ahora queda muchísimo más definido. Aún así lo iré, a ver que lo veáis mejor, lo iré difuminando. Seguimos teniendo el mismo fondo. A ver aquí. Y continuamos. Vamos también dando por los filos.
quede así. Y ahora no me importa, ¿veis? Difuminar un poco. Cuando está casi seco, para que quede un poquito más uniforme. ¿Veis la intensidad del principio? Como si fueran vetas, ¿veis? A ver. Y ahí tenemos un fondo que voy a dar aquí a los bordes para que no nos quede. A ver, aquí. Aquí tenemos un lado. También si tuvierais algún desperfecto en el fondo, pues se disimula bastante bien con esta técnica. Bien, dejamos secar, barnizamos y ya posteriormente pintamos y enmarcamos. Las brochas de barnizar suelen ser de pelo corto, pelo de pony, son muchísimo más suaves. Es muy importante que una vez que demos la primera capa para dar la segunda, no la dejemos ahí esperando, porque eso origina que se seque, sobre todo la punta, y se acumule aquí. Es muy importante que aunque el barniz sea al agua, lavemos muy bien con agua y jabón, agua calentita, la brocha. Leo, no, espera. Me quiere quitar el trapo. También esto de barnizar con perros. Bueno, venga, vamos. Barnizamos por ambas caras, extendiendo. ¿Veis? Es barniz mate y lo que hacemos es que nos quede bien fijado ya el trabajo que hemos realizado, si nos convence, si no, pues hasta que nos convenza. Vamos barnizando en muchas direcciones. Repaso si está todavía húmedo, si no, espero que seque del todo y vuelvo a darle. Las rebabas se eliminan. La idea de usar el torno es porque así sobre la mesa, que tengo un papel, pues si se seca en el aire, no se queda el papel pegado. Y esto corriendo al agua, y agua y jabón. Si hay que dar una segunda capa, bien seca, se vuelve a utilizar. Esperamos que seque. Bien, ya está completamente seco el barniz, para que veáis cómo queda, ¿veis? Y ya está preparado para luego poder pegarle los lienzos. También lo podéis usar para otro tipo de decoración, pero más que nada que veáis lo que es el efecto. ¿Veis? Por los bordes, que también haya una continuidad. Solo pues eso, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais al dedo y yo me entero. Un beso muy fuerte y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego.